Vamos a hablar de la geometría descriptiva. Es una asignatura que se imparte en los dos primeros años de la carrera generalmente y que enseña a representar de manera bidimensional, o sea, sobre un plano, un objeto tridimensional o bidimensional. Aparte de eso, hay muchos sistemas para representar esos objetos. Aparte de eso, también se enseñan operaciones entre todos los objetos, como intersecciones, proyecciones de sombras, superficies alabeadas, estudio de las diferentes perspectivas, porque hay varias perspectivas de representación. En fin, es una disciplina que sirve para ir cogiendo práctica con la visión espacial tan necesaria en el arquitecto y al final pues termina traduciéndose en una serie de ejercicios que consisten en unas prácticas, que yo las considero como ejercicios hiperdimensionados del famoso dibujo técnico que hacíamos antes en COU. Bueno, ahora no sé cómo se llama el curso de orientación universitaria, perdonadme en este sentido, pero las típicas láminas de dibujo técnico que más de la mitad de la gente terminaba no entendiendo y hacía mecánicamente. Pues la geometría descriptiva es más de eso, pero multiplicado por 10 o por 100. Y ya se supone que si has entrado en la carrera de arquitectura, pues hay algo de predisposición que te incita a querer entender ese ejercicio. Porque aquí hay una dicotomía muy famosa, y es que realmente todo lo que se enseña en la geometría descriptiva, el 99% de lo que se enseña en geometría descriptiva, al final no lo vas a aplicar en la vida real como arquitecto. Al final, nada de eso vas a aplicarlo en tu carrera profesional como arquitecto. Por lo tanto, en ese sentido, en todos los ejercicios que se proponen, la carrera, o por lo menos esta materia en la carrera de arquitectura, para mí está obsoleta. Para mí está absolutamente obsoleta. Pero aquí viene la dicotomía. ¿Eso quiere decir que realmente la geometría descriptiva esté obsoleta? En absoluto. En absoluto. Todo lo contrario. Si tú no entras ya en primer año con un mínimo de visión espacial, o por lo menos con un mínimo de unas nociones de lo que es una visión espacial, no vas a saber hacer absolutamente nada, ni en tu época de estudiante, ni en tu época profesional como arquitecto. No vas a saber absolutamente nada, porque es que prácticamente todo lo que hagas en tu vida profesional de arquitecto se reducirá a, como estamos reduciendo al sota, caballo y rey, algunas barajas de cartas, pues se reducirá a la geometría descriptiva. Cualquier cosa, incluso aunque estés pensando en normativa, al final es geometría descriptiva. Cualquier chorrada la tendrás que representar en un plano. Cualquier chorrada tendrás que recurrir a un método de presentación bidimensional de un objeto tridimensional. Y eso es absolutamente imprescindible. ¿Con esto qué quiero decir? Que el camino de la geometría descriptiva en la escuela de arquitectura, en las escuelas de arquitectura, quizás todo lo que se nos enseña de manera aplicada a unos determinados ejercicios no lo veo yo aplicable, pero los instrumentos de la geometría descriptiva de representación, desde luego que no tienen parangón su aplicación, es que están aplicados absolutamente a todos los sitios. Como dije yo en otro vídeo, todo es química. Pues todo es geometría descriptiva. Cada vez que te levantas en la cama y estás mirando algo, la mesita de noche, estás haciendo geometría descriptiva. Estás viendo una perspectiva cónica. Cuando te levantas y ves por tu ventana el skyline de la ciudad, estás viendo un alzado, estás viendo una proyección bidimensional casi de una realidad tridimensional. Cuando miras la línea de horizonte del mar, estás viendo la línea de horizonte de la perspectiva cónica, que es un concepto absolutamente fundamental. Si tú quieres dibujar, si tú quieres ser un dibujante de cómics o un dibujante hiperrealista, como no sepas cómo se proyectan las sombras sobre los objetos, vas a ser un inútil en ese sentido, porque vas a hacer cosas que ni siquiera vas a entender tú. Por lo tanto, la geometría descriptiva es absolutamente esencial en la carrera de arquitectura, si bien yo no estoy de acuerdo de cómo se plantean los ejercicios en la carrera de arquitectura respecto a la geometría descriptiva. Otras más ventajas de la geometría descriptiva y de dominar el hecho de representar en dos dimensiones algún objeto tridimensional, y es que te saldrás, repito, de la sota, caballo y rey de representar objetos fáciles. Ahora estamos viendo, sobre todo en los últimos tiempos, cómo triunfan más y aparte están más acordes a las tendencias actuales de ir en pro de la eficiencia energética, pues las formas orgánicas, las que imitan las formas de la naturaleza,
Las formas de la naturaleza son ortogonales, son ángulos rectos en absoluto. No son ángulos rectos, siguen otras reglas de juego. Y si tú no eres capaz de representar todo eso a base de la geometría descriptiva, pues entonces estás perdido. Fijaos cómo las estructuras de Félix Candela o Lario Dieste o del mismo Gaudí no seguían ningún ángulo recto, seguían las normas de la naturaleza, las normas de las fuerzas de la naturaleza y de la física. Y si tú no eres capaz de aprender mediante la geometría descriptiva cómo son las superficies avalabeadas y los polígonos antifuniculares, por ejemplo, ya esto lo estoy combinando con estructura, pues vas a estar perdido, porque no vas a entender cómo se originan todas esas formas. Y repito, que ahí está el futuro de la construcción, está el futuro de la construcción. Vamos a dejar de edificar paulatinamente, igual esto no lo llegamos a ver lo de esta generación, ni la siguiente ni la siguiente, pero vamos a dejar de edificar paralelepípedos para edificar formas orgánicas, porque es la mejor manera de ahorrar material y es la mejor manera de fusionarse con la naturaleza. Otra ventaja de la geometría descriptiva es que serás capaz de representar en modelos 3D mucho mejor tus propuestas. Porque al final, si tú estás acostumbrado solamente a un tipo de objetos, la planta cuadrada con el alzado cuadrado, o sea, los paralelepípedos dichosos de lo que estaba hablando antes, al final cualquier cosa que se salga de ahí te va a costar horrores. Te va a costar horrores. Y una manera buena de salir de ahí es empezándose a familiarizar con las formas que no son habituales y que serán habituales en el futuro. Y esto lo consigues haciendo maquetas 3D físicas, tanto maquetas físicas como virtuales en el ordenador, acostumbrándose a los programas de diseño gráfico integrado, como los programas BIM o cualquier virguería que te puedas imaginar. Pero si tú no tienes visión espacial y si tú no tienes nociones de geometría descriptiva, ya no estoy hablando que seas un crack de calcular la intersección de un ovoide con un donut y hacer exactamente la sección punto por punto, calcularla. No estoy hablando de eso, por Dios. No estoy hablando de hacer el ejercicio a la perfección. Estoy hablando de saber qué es lo que puede pasar cuando se combinan dos objetos. Nociones aproximadas. No estoy hablando ahora de los ejercicios. No estoy hablando ahora de los ejercicios a hacerlos perfectos. Estoy hablando de que tú no puedes ir a la calle, crear un objeto tridimensional sin saber cómo interactúa con el entorno. Y una manera muy fidedigna de saber cómo interactuar con el entorno es representarlo en un plano, no dejarlo colgado, como siempre he dicho en otros vídeos, no dejarlo colgado en un espacio blanco, sino poner el terreno, poner los edificios de alrededor, la sombra, la iluminación, y claro, todo eso está en la geometría descriptiva ahí para ayudarte. Todo eso está en la geometría descriptiva ahí para ayudarte, y si no la dominas estarás perdido porque te caerán objetos más asépticos que el culito de un androide, como decía un actor muy famoso de una serie muy famosa. Y finalmente, y esto es lo más importante, es que prácticamente toda tu vida estarás haciendo geometría descriptiva. Cuando dibujes un plano, y créeme que al final estamos dibujando planos sin parar, estás haciendo sin parar ejercicios de geometría descriptiva, desde los más sencillos hasta los más complicados. Y si no sabes geometría descriptiva, no sabrás hacer planos. Esto es como pedirle a un escritor que sea un escritor competente cuando luego no conoce ni las reglas más fundamentales de la ortografía o de la gramática. Por mucha imaginación que tenga ese escritor, si al final no sabe escribir, desconoce las reglas del juego, que hay unas reglas ortográficas y unas reglas gramaticales, pues es que no va a ninguna parte. Su mensaje queda absolutamente desvirtuado. Lo mismo con la arquitectura. Si tú eres un arquitecto que tiene una enorme imaginación en todos los sentidos, pero luego resulta que no la sabes representar bien porque no sabes ni siquiera cómo manejar una perspectiva, ¿de qué te vale esa imaginación? No te vale absolutamente de nada. Es como un escritor que todos sus textos están plagados de falta de ortografía. Y claro, el escritor todavía tiene la opción de darle esto a un corrector de textos, a un profesional que corrija los textos de manera ortotipográfica, y todavía sale bien parado, eso sí, pagando una cantidad de dinero. Pero a ver cómo le dices tú un arquitecto a otro arquitecto a partir de tus ideas que haga él el proyecto por ti porque tú no lo sabes representar. Eso es imposible, eso es imposible. Así que tenemos un problema si no dominamos la geometría descriptiva. ¿Qué más consejos puede darte? Mira, yo cuando empecé en la carrera de arquitectura, recuerdo que a mí me costaba mucho entender el dichoso sistema diédrico.
sobre todo el famoso cuarto cuadrante del sistema diédrico, que era para mí como la quinta dimensión, o la puerta a lo desconocido, o la zona prohibida del planeta de los simios, el cuarto cuadrante. Todo lo veía al revés, no sabía por qué se proyectaba una cosa así, lo veía antinatural el sistema diédrico, y estoy seguro que muchos de vosotros coincidiréis conmigo en esta acepción, que hay cosas que son antinaturales. De hecho, no es mi sistema, no lo he empleado jamás en mi vida, pero me ha servido para entender de manera tridimensional las cosas. Es decir, el sistema diédrico es una herramienta para entender de forma tridimensional, pero no es un objetivo en sí mismo, porque jamás lo he vuelto a utilizar en mi vida desde que aprobé las dos asignaturas de geometría descriptiva. Y yo recuerdo que me costaba mucho, y un poco a regañadientes, y de esto hablaré en otro vídeo, como se llama el de apaláncate en las academias, pues me metí en una academia in extremis, pagando 10.000 pesetas al mes, que serían ahora unos 60 euros al mes, para que un profesor nos diese clases de geometría descriptiva, esto en Las Palmas de Gran Canaria. Y el profesor Manolo, qué grandes recuerdos tengo de este hombre, porque aparte de ser un gran profesional, pues daba las clases como Dios, vamos, es que daba las clases ambientándose en el sistema de Barrio Sésamo, con un montón de chistes que nos hacían entender a la primera los ejercicios. Pocas veces he tenido yo un profesor tan bueno y tan entretenido como este. Pues nos hizo entender la geometría descriptiva con ejemplos típicos, con ejemplos chistosos, ejemplos de la vida real, no ejemplos asépticos de un plano de cómo se calcula un punto, o la intersección de dos rectas, o la intersección de dos planos, o de lo que sea. No. Él convertía las clases en un show, y decía claramente esto dónde iba a ser aplicado. La silla de montar, que si las centrales térmicas o las centrales nucleares eran paraboloides hiperbólicos, que si un conoide era una puerta de un garaje en una calle empinada, y claro, así te hacía clic el cerebro y todo lo entendías mejor. Y aparte, en la estructura de las clases, siempre con ese ambiente tan festivo y de hacer chistes, pues hacía el resto. Y convertía las clases en una fiesta. ¿Y qué es lo que pasó? Que prácticamente todos los que estábamos ahí aprobamos la asignatura sin problema, a pesar de que era un coco. En la escuela de Las Palmas de Gran Canaria esa asignatura era un coco, pues la aprobamos. Y es una cuestión también de motivación. Si ves que a ti no te convence la geometría descriptiva, o que no hay manera de que la entiendas, pues destía, métete en una academia y aprende la geometría descriptiva, o inventa otras historias. Yo estoy seguro que ahora, como en la época de los videojuegos tan ingente que hay, que prácticamente todo el mundo está con los videojuegos, pues es mucho más fácil entender los esquemas 3D, como en el mítico Doom, el videojuego Doom, o el Night Lord, o el Batman de los 80. Así que los chavales de hoy en día estoy seguro que tendrán más posibilidades que nosotros que entender los esquemas tridimensionales y los esquemas de la geometría descriptiva, aunque yo no descarto nada, porque ya sabemos que muchas veces es experto en unas cosas y luego en otras cojeamos pese a que estén interrelacionadas. Pero no cabe duda de que hay algo ahí en las generaciones de ahora que seguramente os favorecerá a la hora de entender los ejercicios de geometría descriptiva. Y recordad que los ejercicios de geometría descriptiva no son un fin, son un medio para entender la arquitectura y para ser mejores profesionales. Y tal vez si esto lo cogéis desde el principio y sobre todo os ponéis a ensayar, porque esto es muy importante. Te pueden plantear ejercicios en la escuela, te pueden plantear todas las prácticas que quieras en la escuela, pero yo te animo a que tú cojas y te hagas tus propias prácticas. Hagas algo que te apetezca y lo representes en papel, algo en lo que estés motivado. Yo qué sé, me estoy inventando una barbaridad, pero si eres aficionado al fútbol, pues que cojas y digas, pues voy a hacer la intersección entre dos pelotas, o voy a hacer la intersección entre una grada del Bernabéu con otra del Camp Nou. Una barbaridad, ya sé que estoy diciendo una barbaridad, pero ya sabes lo que estoy diciendo. O si te gustan si te gusta la bollería industrial, bueno, es reconocer que está muy buena, pero mejor no comerla, o por lo menos comerla muy de vez en cuando, pues hace la intersección de una magdalena con un donut. Un donut, es un toro, se llama así la figura geométrica tridimensional correspondiente al donut, un toro. Y la interseccionas con una magdalena, que no es más que una pirámide, que dos pirámides truncadas con una pirámide de base circular, o sea, una pirámide de base circular con una pirámide truncada. Así que, de base circular también. Así que podéis hacer todas estas cosas, transformar un poco los ejercicios para que os entretengan más, y sobre todo inventarlos vosotros mismos, porque da igual que en la escuela os pondrán
hacerme la intersección de un toro con una pirámide de base tipo. Qué aburrido eso. No, hacerlo a vuestra manera. Y estoy seguro que todos esos ejercicios que os contéis por vuestra cuenta contarán más que los de la escuela, porque sobre todo estaréis más motivados para hacerlo. Y recordar sobre todo que todos hemos tenido problemas con la geometría descriptiva porque no nacemos con la visión espacial hecha. No nacemos con la visión espacial hecha. Pensar de que podamos tener cualidades para ello, la tenemos que entrenar día a día. Y si no la entrenamos día a día, pues al final no vemos las cosas. Así que yo os recomiendo en este sentido, si os atascáis, sobre todo, que alguien os ayude, y si es una academia, mejor, porque ese dinero va a estar muy bien invertido. Ya no estoy hablando de aprobar la asignatura. No estoy hablando de aprobar la asignatura. Estoy hablando de en el futuro, porque es que viviréis a base de la geometría descriptiva. Y recordad, sobre todo, la aseveración final. La geometría descriptiva no es un fin, es un medio para ser mejores arquitectos. Y a mí me gustaría que en las escuelas de arquitectura se enseñase la geometría descriptiva de una manera mucho más práctica, que se hacen esos ejercicios tan asépticos de interseccióneme una superficie alabeada de clase no sé qué, con un toro de clase no sé cuántos y apúnteme el resultado aquí. No, por favor, es que tienen que ser de otra manera los ejercicios, más festivos, que tengan más ganas de hacerlo. Convierte los ejercicios en magdalenas, en donuts, en pollos asados, en lo que te dé la gana, en estadios de fútbol. Si no lo hace el sistema educativo, hazlo tú mismo. Pero sin geometría descriptiva no puedes llegar a ser ni siquiera un arquitecto competente y ni siquiera un arquitecto. Esto recuérdalo. A pesar de que, repito, no vayas a utilizar la geometría descriptiva tal como ha sido enseñada en la escuela, casi nunca en tu vida profesional, pero sí las competencias que adquieres con esa disciplina. Un abrazo a todos y seguimos aprendiendo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer dos cosas. Suscribirte a mi canal Alejandro Darias, arquitecto, para saber cuándo publico nuevo material. Y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.